desmayos, convulsiones. El desorden alimenticio no es solamente el cómo tú te ves. Yo llegué a caer en la bulimia, en la anorexia y en la algorexia, a un lugar donde ya nada me hacían y yo era una muñequita, una tacita de té, como no le hagan nada a la niña. Cuando empecé a crecer, cuando entré a la adolescencia, cuando empecé a convertirme en mujer, yo llegué con eso. Yo acepté vivir eso de donde me enviaron. El abuso era para ella, el abuso era para mí. Cuando había problemas con el papá de mi hermana, mi mamá lo que hacía era enviarme para donde mi abuela. Abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, que las cosas pasan en el momento exacto. Tenía unos 26, 24 años donde literalmente quería quitarme la vida porque no estaba entendiendo todo lo que me estaba pasando. La muerte de mi mamá fue un reseteo en mi vida. Exactamente, yo me desgarré, yo siento que yo me desgarré por dentro y que mi corazón se partió literalmente en dos, pero es que resulta que ese día a las 7:23 de la mañana falleció mi mamá. Solemos pensar que nuestros problemas son los más grandes, los más difíciles de sobrellevar, los más complicados quizás, pero también hay algo muy importante que es cuando escuchamos la historia de vida de alguien más y de ver cómo ha sabido surcar los suyos propios, nos llenamos también de esperanza sabiendo que lo vamos a poder lograr también, pero vamos a ver algunas claves que vamos a dar el día de hoy. Hoy me acompaña la señora Catherine Suica Restrepo, administradora de empresas, angióloga, coach en educación e inteligencia emocional. Bienvenida, Kate, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Ariel, por invitarme a este hermoso espacio. Siempre agradecida por darme esta oportunidad de estar aquí acompañándote. Un placer para mí tenerte. Y Catherine Corral es mercadóloga y publicista auxiliar de vuelo, tecnóloga en sistemas y a punto de convertirse en ingeniera de sistemas. Gracias, Catherine, por estar también acá con nosotros. Ay, gracias Ariel y Katherine por invitarme. Es un espacio muy bonito, un espacio muy especial para mí y espero pues la compañía de los tres y el testimonio o lo que yo quiera contar sea de ayuda para todos nosotros. Claro que sí, esa es la idea de inspiración para muchas vidas, porque todos pasamos por situaciones complicadas. Lo que marca la diferencia es qué hacemos con esa información que estamos recibiendo, porque bien nos puede hundir y nos puede de verdad meter en el subterráneo o nos puede ayudar a salir adelante. Fíjate, ¿en qué momento normalmente la persona dice, ya no puedo más, voy a buscar ayuda? ¿Qué nos puedes contar tú que has atendido a tantas personas en esto? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Ariel? Siento que es cuando la persona se da cuenta que de pronto los patrones o los comportamientos que ha venido teniendo en su vida de pronto ya no les están dando pues resultados o desean muchas veces tener con quién expresar algunas situaciones de su vida, muchas veces también recomendaciones. Hay veces que personas que han acudido a mí, las personas a su alrededor ven un cambio y la primera pregunta es ¿qué estás haciendo? Entonces llega otra persona pues a mí buscando de pronto también ese interés de sanar muchas cosas en su vida, de hacer cambios, de encontrar por dónde arranca, ¿sí? Porque a veces queremos hacer también muchos cambios, pero no sabemos por dónde empezar. Sin duda, eso yo creo que es una pieza fundamental de un reinicio, del reinicio. Y yo hablo del poder del hartazgo. Qué importante es que nos demos, que ya nosotros digamos, me harté, ya no puedo más con esto porque empezamos a buscarlos. Catherine Corrales, cuéntanos en qué momento fue que tú dijiste, ok, todo esto tengo que convertirlo en algo, porque te diste cuenta que no era casualidad que lo habías vivido, por decirlo de alguna manera. Yo creo que fueron muchos momentos en el transcurso de mi vida que me dijeron, ya, tiene que enfrentarlos y buscar la ayuda, ¿cierto? Pero mi momento crucial, desafortunadamente, fue la muerte de mi mamá. La muerte de mi mamá fue un reseteo en mi vida, totalmente. La muerte de mi mamá me llevó a identificar que primero, a nivel de mamá, de esa figura materna que tenía y de mi compañía diaria, ¿sí? Porque mi mamá era mi pilar como tal. Al saber que ya no la tenía, eso hizo como un reseteo totalmente en mi vida donde empecé a hacerme muchas preguntas. Obviamente no fue inmediato, fue totalmente paulatinamente, porque en el momento en que mi mamá fallece, obviamente yo estoy en el dolor, estoy en el duelo, estoy en las preguntas, estoy en el cuestionamiento, estoy en el vivir de lo que me está pasando. Pero cuando ya empieza a pasar el tiempo, cuando ya empiezo a identificar que
ya soy totalmente dueña de mi vida, que ya no la tengo a ella para decirle ayúdeme con esto, guíeme con esto, porque ella era mi guía, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a identificar todo eso y demás, y como decía Kate, los patrones y los comportamientos que uno empieza a tener también lo llevan a uno a decir, venga, algo está pasando, yo necesito ayuda. Cuando la primera vez que yo fui consciente en pedir ayuda fue la muerte de mi mamá. A nivel psicológico tuve que pedir ayuda para poder entender que era la muerte de mi mamá, por qué había pasado de esta manera y poder asimilar con el tiempo, porque inicialmente no, que es algo totalmente normal, ¿verdad? Lo que pasa es que en el momento que nos pasa esa situación y personalmente que mi relación era tan estrecha con mi mamá, porque mi mamá era mi mamá, mi papá, era toda mi familia, yo giraba en torno a mi mamá, yo no asimilé de la manera que mucha gente puede decir, vea, usted ya está, yo tengo ya 34 años, mamá falleció cuando tenía 32, mucha gente me dijo, usted ya está grande, usted ya se puede defender, usted esto, lo otro, pero lo que uno siente cuando te quitan esa parte tan dentro, o sea, yo sentí que a mí Esa se me... piedra angular, diría yo. Exactamente, yo me desgarré, yo siento que yo me desgarré por dentro y que mi corazón se partió literalmente en dos, mi vida, mis objetivos, mis sueños, mis rutinas, mis objetivos, todo se cambió, todo fue en un momentico que no me lo esperé, ¿cierto? Lo digo que el momento de mi mamá fue crucial porque obviamente han habido tantas situaciones acumulativas durante tantos años que yo no había detectado realmente que necesitaba la ayuda. Y hace poco pude comprender con la ayuda de Catherine que era mi mamá la que me motivaba y la que me decía y la que me ayudaba a absorber de absolutamente todo, así yo tuviese la vida totalmente destruida, totalmente destrozada, me pasaran cosas que para mí, para Catherine, eran totalmente difíciles de entender, difíciles de manejar, difíciles de vivir, muy cuestionables, el por qué siempre estuvo en mi vida hasta hace muy poco, no sabía el para qué, pero desde muy niña y ha ido, y en el momento que uno se va creciendo, va madurando y demás, ya empieza a comprender que no es solamente un por qué, sino para qué te pasan las cosas, pero Claro. en mi caso, me tuvieron que pasar demasiadas situaciones dolorosas, demasiadas cosas que estaban tan fuera de mi control, que llegó un punto de mi vida, tenía unos 26, 24 años, donde literalmente quería quitarme la vida porque no estaba entendiendo todo lo que me estaba pasando, pero nunca tuve como ese valor porque estaba en mi cabeza, está mi mamá, tengo a mi mamá, yo no le puedo hacer esto a mi mamá, ¿cierto? Pero también estaba en mi propia vida, ¿sí? Quiero que lo Porque dejemos ahí por ahorita porque ya nos vamos a devolver. Catherine, dime una cosa, ¿cómo tú como guía puedes orientar a la persona, porque esto es fundamental, me lo parece, del por qué al para qué? ¿Cómo haces para ayudar a la persona y acompañarla en esa transición? Porque el cambio energético es abrumador cuando haces eso. Claro que sí. Bueno, Ariel, pues realmente hago una combinación en lo que canalizo con los guías de la persona, los ángeles, bueno, como la persona lo quiera concebir o su yo interior, y a través de ellos pues obtengo claramente algunas respuestas a las cosas que le suceden en la vida. Por los estudios que he hecho en el coaching y todo esto, también manejo una especie de terapia. Hago una fusión entre las dos cosas y con esto tengo herramientas para brindarle a la persona oportunidades para ir explorando el por qué, para qué, y es la misma persona la que se va dando cuenta. Digamos que después de mis sesiones a veces doy guías como tareitas o cositas de objetivos en casa, y la persona al hacer estas tareitas, por decirlo así, o estos recaditos, va a ir viendo y entendiendo más porque pronto algunos patrones, comportamientos del por qué le pasaron algunas cosas. Pues en el caso específico de Kate, parte de tener pues claramente este tipo de terapias constantemente, digamos, un tipo de control, también se han hecho otro tipo de sesiones, pero digamos que esa es con la que uno arranca por lo general. También claramente eso depende mucho de la persona, de tener realmente la voluntad de cambiar, porque pues muchas personas a veces tienen, pero pues si no hacen este ejercicio interno que se manda para hacer en casa, pues también no va a ser consciente de ver muchas de estas cosas y así transmutar y transformar su energía. Es un cambio absolutamente consciente porque la persona tiene que caer en la cuenta de que la situación está adentro de la persona realmente, pero que puede ser modificada, porque normalmente,
como decíamos al principio, a ver, yo creo que mi problema es el problema más grande que hay, y a mí me ha ayudado muchísimo, les comento, leer las biografías de diferentes personas que he admirado muchísimo y ver que no todo definitivamente fue color de rosa, porque a veces vemos la vida de una persona que vivió 80 años y tanto en una hora y normalmente se ve lo positivo. He lleno de algunas cosas quizás no tanto, pero en la biografía a veces se ahonda un poquito más y uno dice, caray, si esta persona sobrevivió todo esto, yo también puedo sobrevivir. Catherine, cuéntanos cómo fue tu infancia, qué es lo que a ti te empezó a marcar, que fue fuerte, que fue duro, de las partes que tú desees contar, lo que no te lo respetamos, pero como para que las personas tengan una idea de que tu ejemplo es uno que pueden seguir para salir de un montón de atolladeros o atascamientos en su vida que realmente sí pueden salir adelante. Bueno, mi infancia fue una infancia, digamos que al principio no lo entendía, ¿no? En el proceso de que uno va creciendo no lo entiende, pero fue una infancia, a pesar de que tuve una mamá maravillosa, ¿sí? Porque desafortunadamente en algún momento de mi vida la culpé, pero yo sigo firmemente en que mi mamá fue maravillosa, la mejor mamá que yo pude tener, pero mi mamá también fue mujer. Entonces mi infancia, sí, mis primeros 10 años estuvieron rodeados, vividos entre el abuso no solamente a mi mamá, un abuso a mí por parte del papá de mi hermana. Estoy hablando del abuso en general, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, abuso monetario, abuso en el sentir de que el papá de mi hermana manipulaba a mi mamá tanto que llegamos a un punto en que ella sentía era miedo. Mis primeros 10 años como tal fueron transcurridos en la casa donde vivía con mi mamá y la casa de mi abuela. Cuando había problemas con el papá de mi hermana, mi mamá lo que hacía era enviarme para donde mi abuela, cuando podía, ¿cierto? Cuando no podía, entonces le daba a ella, me daba a mí, el abuso era para ella, el abuso era para mí. Así fueron mis primeros 10 años de vida. En ese momento de mi vida, yo puedo decirlo, no, de esta manera, sin una lágrima y sin tanto dolor, precisamente porque yo lo he ido trabajando. Pero por muchos años de mi adolescencia fueron caóticos, porque eso me marcó. Eso marcó el poder desarrollarme, porque desafortunadamente nuestra infancia, yo lo comprobé, es fundamental en el desarrollo de nuestra vida, de nuestros sueños, de nuestros objetivos, de lo que anhelamos y sobre todo el cómo nosotros como seres humanos nos percibimos. Yo de esta manera, ojalá yo hubiese tenido como esta luz hace tantos años en mi vida para poderlo entender y de pronto mi vida hubiese sido un poquito más llevadera, ¿cierto? Pero también entendí que las cosas pasan en el momento exacto, cuando tienen que pasar y suena como loco o algo totalmente irracional, pero sí es algo que Catherine me enseñó y es que yo llegué con eso. Yo acepté vivir eso de donde me enviaron. Así como yo haya llegado a la vida, yo llegué con toda esta situación. Parece totalmente ilógico porque como un humano va a aceptar ser abusado, ser golpeado, ver a su mamá golpeada, ver a su mamá abusada, ver a su mamá cargar con sus hijas por un lado para el otro, huyendo de personas de un ser que para mí no es humano, es una persona muy mala, pero que también, digámoslo, la primera vez que lo voy a decir se le agradece, ¿cierto? No lo digo en una forma de, no, chévere, gracias por todo lo que me hizo. No. Lo digo en la manera de que si yo no hubiese pasado eso, si mi humanidad como tal no lo hubiera vivido, yo creo que primero yo no estaría acá, hubiese tomado la decisión de quitarme la vida cuando lo comprendí, porque cuando era una niña no lo entendía, o sea, yo no sabía realmente lo que a mí me estaba pasando, yo era una niña, ¿sí? La cosa fue cuando empecé a crecer, cuando entré a la adolescencia, cuando empecé a convertirme en mujer, lo que realmente me hizo mi infancia, ¿cierto? La infancia, en mi experiencia propia, fue un daño que eso no lo voy a solucionar nunca, ¿cierto? Eso no se va a recuperar. Ay, perdón. Pero Digámoslo así, Caterina, eso es parte de tu historia y definitivamente eso te ha hecho ser la mujer que eres hoy en día. Que eso es algo que uno diría, ay, ¿cómo? Pero esa es la realidad, ¿no? Esa es la sí, realidad. y desafortunadamente, bueno, que uno va creciendo y demás, alrededor, bueno, uno ya con el tiempo va creciendo y se va dando cuenta que no es la primera persona que le pasa. Desafortunadamente, nuestra infancia, yo digo que de todos, de absolutamente todos, es difícil de las maneras que sea. Algunas un poco más difíciles que otras, porque sí, hay personas con C que nacieron
sin poder tener una alimentación, en la pobreza, una cosa y la otra, ¿cierto? Pero en mi experiencia, yo desafortunadamente tuve que vivir y crecer de una manera bruta, ¿sí? Porque desafortunadamente no fui una niña, pero no lo entendí en ese momento, ¿cierto? Porque pues, era una niña, yo no sabía lo que a mí me estaba pasando, ¿cierto? Yo lo vine a entender cuando empecé a entrar en la adolescencia, que empezaron a pasar miles de cosas sin entender, porque han sido cosas que yo misma me cuestionaba y la gente a mi alrededor se cuestionaba, hasta mi mamá, que en paz descanse, ¿por qué le pasan tantas cosas? Porque a mi hija le están pasando tantas situaciones, ¿cierto? Lo que pasa es que ninguna de las dos identificamos en el punto que yo digo que hubiese sido bonito haberlo identificado, que ese fue como la raíz para que se desatara todo lo que vino después, porque sí o sí las consecuencias de las cosas que uno hace, le hacen, uno las vive, sí o sí las tiene que vivir, porque yo digo que es la manera en la que uno aprende, en la manera en la que se tiene la experiencia, en que se madura, en que se entiende el por qué te pasan las cosas, el que por qué tienes que vivir X y Y cosas, ¿cierto? Entonces, a medida de que voy creciendo, demás, eso fueron mis primeros 10 años, ya mi mamá toma la decisión de huir, ni siquiera se separó, nosotras huimos, mi mamá perdió una casa, mi mamá perdió carro, mi mamá perdió demasiado material, pero cuando llegamos donde la abuela, ganó mucha tranquilidad. La cosa hasta que es cuando yo llegué donde mi abuela, yo fui el centro de atención de la casa. Ya nadie me pegaba, ya nadie me tocaba, ya no le hacía nada a mi mamá, ya no me hacía nada a mí, ya era la consentida de la casa. En ese tiempo yo empecé, yo digo no, me explicaron en ese tiempo cuando también tuve como un acompañamiento psicológico, una represión de lo que me pasó, porque yo tuve también otro cambio abrupto. Pasé de un lugar donde me maltrataban, me abusaban, me hacían miles de cosas, a un lugar donde ya nada me hacían y yo era una muñequita, una tacita de té, como no le hagan nada a la niña, ¿sí? Entonces, como que eso se dice, como que en mi niñez, en mi infancia, llegué a un lugar donde estaban mis primas con mi hermana. Entonces, como entre los 10 y los 15 años, algo normal, vivía normal, colegio normal, una vida social, mis amiguitos, las amiguitas, una cosa y la otra. La cosa está ya después de empieza a entrar como tal en la adolescencia, 16 años hacia acá, que empiezan a pasarme situaciones que empiezan a devolverme hacia atrás, que empiezo yo como a recordar, empiezo yo como a sentir, ya cuando llegué a los 16 años y empieza mi adolescencia y empiezan a pasar situaciones, yo empiezo a devolverme. Las mismas vivencias me hacen irme para atrás, a sentir la niña. A sentir la niña. ¿Por qué? Porque empiezo a tener problemas de autoestima. Empiezo a rodearme de personas que opinan sobre mi físico, empiezan a opinar de cómo me veo, de mi comportamiento. Y como no fui no sé cómo llamarlo en ese sentido, como tan fortalecida desde niña, sino tan maltratada y demás, como que eso se vino acumulando, pero estalló en la adolescencia. O sea, tu imagen ya estaba de todos modos lacerada, vamos a decirlo así, y esto vino a lacerarla un poco más. Exactamente. Entonces eso fue empezó todo como el opinar sobre mi cuerpo, mis mismas compañeras de colegio, los muchachos, digamos que ya los comentarios de los muchachos ya empezaban como a herir, entonces como yo ya tenía una herida, pero yo no la identificaba, ya empezó como a hacerme más daño, pero yo ahí no lo entendía, pero como yo empecé a dejar que todo esto que me dijeran me hiciera daño y yo me fuera para abajo, mi autoestima en el piso, yo llegué a caer en la bulimia, en la anorexia y en la algorexia. Yo pasé por los tres. La algorexia es empecé a tomar demasiado trago y no comía nada. Yo tuve todos esos procesos durante unos 7 años y ahí se desatan también muchas cosas, no solamente a nivel emocional, psicológico, sino físico. Obviamente yo en ese tiempo era una adolescente, mi vida empezó, yo como mujer empecé a desarrollarme a los 16 años, tuve un cambio, obviamente había un cambio físico y demás, una subida de peso normal,
normal, lo de una niña. Yo era una niña en ese tiempo, ¿sí? Pero bueno, los comentarios, todas las situaciones que uno viviendo, ya saliendo del colegio, entrando a la universidad, el relacionarme con todas las personas y el ver que yo ya venía dañada y que me siguieran dando y me siguieran dando, pero como no tenía la fortaleza, entonces empecé para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, depresión, ansiedad, enfermedades, poco reconocimiento, siempre duda. Hay algo que yo adopté y es algo que vengo manejando y es que yo siempre me disculpo por cualquier cosa. Yo, ay, lo siento, yo, ay, perdóname, esto es lo otro. Y después digo, ¿por qué? Y mucha gente me dice, oye, Kate, no se disculpe. Pero yo todavía tengo oiga, perdón, oiga, discúlpeme, oiga. Porque siento como, sentía mucho tiempo que era mi culpa. Yo sentí que la anorexia, que la bulimia, que la algorexia, que todos los problemas que atrajo eso a mi mamá y a mí, que era totalmente mi culpa. Porque es que el desorden alimenticio no es solamente el cómo tú te ves, sino eso viene de una consecuencia. Catherine Suica, me encantaría que nos ayudaras a entender un punto acá. ¿Contrato prenatal o contrato del alma es de lo que nos está hablando Catherine? Sí, así es. Después de llevar varias sesiones con Catherine, consideramos que era importante para que ella pudiera entender por qué le pasaron esas cosas, cuando sobre todo hablamos de que esas son cosas con las que nosotros decidimos venir a esta vida o cosas que nosotros pactamos o acordamos vivir. A las personas a veces en nuestra condición humana nos cuesta entender. Entonces, aquí lo que tuvimos con Catherine fue ya una terapia de registros acásicos donde efectivamente nos hablaron un poquito de cuáles eran los aprendizajes del alma y con base a eso fue más fácil entender por qué su alma decidió vivir estas experiencias porque están alineadas a lo que venía a aprender su alma, ¿sí? Entonces, en estos casos a veces podemos ver cosas como el perdón u otras cosas más, eso depende de cada persona, pero efectivamente, así fue que para Catherine fue más fácil entender por qué tuvo que pasar por todas estas situaciones y seguirá pasando, porque no decimos que esas situaciones se van a repetir de su infancia y adolescencia, pero sí en el transcurso de la vida van a seguir pasando cosas que van a ir como evaluando o aportando a ese aprendizaje del alma. Poder entender que venimos aquí a este planeta escuela a reaprender, a recordar, a aprender, a modificar. Usted póngale el orden que quiera, pero me atrevería yo a decir que por ahí va el tema. Nos ha estado relatando, Catherine Corrales, una etapa muy importante de tu vida y cómo fuiste, y la manera quizás como fuiste entendiendo aquello. Sí, llega el punto de la anorexia. El punto más crítico fue a los 18, cuando yo pasé de un peso de 80 kilos a 34 kilos. En ese entonces yo estaba estudiando mercadeo y publicidad. Yo del colegio salí becada a una universidad y gracias a Dios mi mamá no tenía que pagar gran porcentaje del semestre en ese tiempo. Pero la condición era que yo mantuviera un promedio. Como yo empecé, como yo entré en el mundo, en ese mundo en el que me hundí, tanto de la anorexia, la depresión, la ansiedad y todo lo que estaba pasando con mi percepción, porque mi autoestima era súper bajo, siempre me creía fea, me creía bruta, me creía lenta, me creía la persona menos agradable hacia el mundo, me comparaba con mi hermana, me comparaba con mis primas, me comparaba con las personas que yo veía en la calle, yo me quedaba mirando niñas delgadas y yo decía, yo quiero ser así, ¿cierto? Desafortunadamente, a los 19 años, yo en ese proceso, mi mamá me dice que pues que empieza ya, son 4 semestres de mercado y publicidad, y mi mamá me dice, no mami, pues trabaje para que trabaje y estudie. Mi mamá fue enfermera, fue auxiliar de enfermería toda su vida, y en ese tiempo, eso fue en el 2009, mi mamá cuidaba a una señora en un departamento, en un municipio de acá de Bogotá. La señora tenía hijos, empresarios y demás, entonces mi mamá le pidió el favor a uno de ellos que si me podía contratar para ir haciendo para ir entrando al mundo laboral y demás. Yo no había nunca trabajado. Mi primer trabajo fue a los 19 años en esa empresa, pero desafortunadamente como a los 6 meses entré a las 7 de la mañana a la oficina. El señor estaba en la oficina y él me dijo, Catherine, sube. Yo inocentemente subí, yo no sabía, o sea, yo juré que él me iba a dar un recado de mi mamá o un recado para mi mamá. Yo entro a la oficina normal, cuando yo sentí que él cerró la puerta, me arrinconó, me abusó. Ese día yo salí de la oficina corriendo. En momentos pasados o en semanas pasadas, meses pasados, yo duré como 3 meses en esa empresa. Él siempre intentaba tocarme, y yo siempre me corría. Ahí fue
fue cuando volvió todo, absolutamente toda mi niñez. En ese momento tu ser interior, tu mente y tal, revivió todo aquello. Absolutamente todo. Al principio no podía decirle a mi mamá porque pues vivíamos con ese salario y el de mi mamá. Pero yo empecé a irme más de para abajo, más de para abajo, más de para abajo, hasta que llegamos a un momento en que mi mamá íbamos para la universidad a pagar el semestre. Y mi mamá me dice, no, mami, pues trabajé, estudié por la noche y trabajé en el día. Y yo empecé como irme para atrás, yo no quería ir a la universidad, yo no quería hablar, hasta que bueno, un momento a otro le conté. Me dijo que porque no le había dicho, que renunciara ya, que esto y que lo otro. Entonces le dije a ella, yo no le conté todo, pero le dije que era pues porque la plata la necesitábamos, mi mamá fue soltera, con 2 niñas. Entonces, bueno, cuando a mí me pasa eso, nuevamente vuelven muchas cosas. Yo tenía muchos amigos en ese tiempo. Tenía una vida social activa de una adolescente, sí, de una niña normal. Cuando me volvió a pasar, yo empecé a dejar de salir, empecé bueno, antes de dejar de salir, empecé a tomar demasiado, a salir con mis amigos todos los días. Salía al trabajo y me iba con mis amigos, iba en llamada al trabajo, llegaba, tomaba la casa, cosas así. Y yo lloraba mucho, lloraba demasiado. Y siempre tenía mi complejo de que soy gorda, de que soy fea, de que esto y de que lo otro. Y con el tiempo entendí que las personas con las que yo me estaba rodeando no eran, me estaban apoyando, sino se reían de mí, se burlaban de mí, me trataban de loca. Cuando yo entendí todo eso, como a los 21 años, yo como que corté todo eso y empecé a reprimirme en mi casa. Yo no salía de la casa, yo dejé de tener amigos, dejé de tener amigas, dejé de trabajar. Ya tenía yo entre 21 años, 20 y 21 años, pero mi salud se dio para abajo, desmayos, convulsiones. Cuando a mí me pasó el abuso, como a los meses siguientes, tuve una convulsión. Ya salió con unas compañeras de colegio a un concierto y tuve un episodio donde convulsioné 7 veces al mismo tiempo. Una convulsión, la otra, la otra, la otra, la otra, y ¡pah! Ahí quedé, desperté en el hospital. Con el tiempo se empezó a identificar una pérdida de memoria, un cambio en el aprendizaje, un cambio en la retención, en la escritura, en el habla, absolutamente todo. En el proceso de entender todos esos cambios, hubo muchos momentos donde tuve demasiada burla, donde la gente me menospreciaba, me rechazaba, porque a veces no me podía comunicar bien. Bueno, a veces me pasa, pero ya no es tanto, porque de pronto mi escritura no es la más bonita, porque a veces asociar las tareas, las oraciones y en las tareas no es fácil, ya, porque si hay algo que a mí me explicaron cuando ya me vio un neurólogo y demás, digo, Kate, ya no te puedo revivir las neuronas, lo que pasó, pasó. Ya como quedas, te me acomodas y sigues. Al principio, obviamente, fue muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a recordar todo y cuando a mí me empiezan a pasar más situaciones. Yo empiezo a ver, decir, ya no quiero vivir, porque me pasan tantas cosas, porque a mí, porque esto y porque lo otro. Cuando pasó eso, duré mucho tiempo hospitalizada, mucho tiempo sin poder hacer algo, una vida social, un trabajo, algo, hacer por mi mamá, porque yo siempre había querido trabajar para mi mamá, pero lo que me la pasaba era en un hospital, enferma, con un dolor, con el otro, también algo a nivel emocional, no sé cómo se le llama eso, cuando uno no tiene las cosas pero las siente, hipocondríaca, exactamente, Esa también enfermedad llegué, sí. pero a veces no era así porque me veían los médicos, una cosa, la otra. Cuando ya tengo la hospitalización, las últimas veces que convulsioné y demás, a mí me aplican un suero para poderme, o sea, la sacamos o lo sacamos, a mí me subieron muchísimo de peso y yo para abajo otra vez. Empecé mi problema raíz, debido a todo lo que me venía pasando, era mi peso, el cómo yo me veía. Ahí ese siempre, sí, siempre fue como ese problema que desató muchas cosas después. Cuando ya a los 21, entre los 20 y los 21 las hospitalizaciones, salgo a una clínica, entre la otra y así 2, 3 años, cuando ya mi mamá me dice, no la voy a obligar a hacer nada, pero busque algo que le guste y se pone a estudiar. Resulta que en ese tiempo, como entre el 2010-11, mi hermana ya está en la universidad y está estudiando negocios internacionales. Ah, no, administración turística, pero no le gustó y se pasó para negocios internacionales. Mi mamá me dijo, mami, ¿por qué no estudia negocios internacionales? No, eso fue en el 2013 que yo ya dije, bueno, voy a ponerme a estudiar. No tenía trabajo ni nada, me pongo a estudiar. Entonces estaba en el primer semestre y me atropelló una moto. Ese accidente me deja 1 año sin caminar y 7 años en terapia física. Otra vez sin trabajo, sin estudio y lucha. La misma cuestión, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque cuando quiero hacer algo
siempre me pasa esto, siempre me pasa lo otro, porque a mí, y no era solamente yo, mi hermana en algún momento también decía, pero ¿por qué todo le pasa a Kate y a mí no me pasa nada? Y a veces se le preguntaba a mi mamá lo único que hacía era llorar y decir, hágale mami, el accidente, ese proceso de años sin caminar fue muy duro, fue muy difícil, porque también seguía luchando, también eran los médicos diciéndome, Katherine, tienes que bajar de peso, porque ni la columna ni la pierna te van a aguantar, me tienen que operar, tuve una cirugía donde, bueno, cuando ya tengo la cirugía me ponen tornillos, placas y demás. En las finales del 2013 ya me empiezan a hacer terapia física. La terapia física también fue horrible porque era el aprender a caminar nuevamente sin tener la esperanza, porque los médicos me dijeron a mí, Katherine, tú no vas a volver a caminar bien, siempre vas a estar con, tienes que bajar de peso y tienes que acomodar. Pero algo en mi interior, yo identifiqué en ese tiempo que decía, usted me puede decir misa, pero yo coja no voy a quedar. Eso era lo que yo le decía a mi mamá, yo coja no voy a quedar. Las terapias obviamente mi mamá me las ayudó a hacer, mi hermana. Mi hermana fue también algo muy crucial en ese accidente porque ella lo sintió muchísimo. Ella sintió muchísimo ese accidente y el ver a su hermana mayor en esa situación para ella nunca fue fácil. Es más, para ella nunca ha sido fácil. Y ella era la que me cogía de los brazos, de los codos y me ayudaba a caminar. Cuando yo me caía, yo lloraba, ella también lloraba y me levantaba. Decía, Kate, del otro paso, del otro paso, del otro paso. El verme tirar en una cama, no poder caminar, no poder valerme por mí misma también fue horrible. Porque si desde niña fui tan independiente y fui creciendo tan independientemente, eso fue brutal. O sea, el depender hasta para bañarme de mi hermano o de mi mamá era una cosa impresionante. O sea, eran tantas cosas de mí que honestamente yo llegué al punto de decir, me quiero morir, ya no quiero más con esto. Yo ya no puedo, tengo la vida totalmente destruida, estoy tirada en una cama, tengo sobrepeso, está pasando esto, estoy mamá. Yo llegué al punto que le dije a mi mamá, estoy mamá, ya no puedo más. Mi mamá me deja y vuelve y me dice, mami, ¿qué quiere estudiar? Busque un técnico o algo, usted quiere ser auxiliar de vuelo. Si quiere se lo pago. Yo, bueno, en el 2014 yo ya estaba con bastón, ya estaba caminando apoyándome en el bastón y me escribí a hacer mi curso de auxiliar. Empieza ese proceso en el 2014. El primer año, normal, obviamente a mí me, también la escuela. Katherine, tienes que bajar de peso. Katherine, tienes que caminar bien. Katherine, tienes que bajar de peso. O sea, como que eso era no sé, como que todo el mundo me lo veía como el problema y Katherine tenía que hacerlo, pero Katherine ya sabía que lo tenía que hacer, pero como que todo el mundo me lo decía que yo no sabía ni cómo hacerlo porque cojas en poder hacer ejercicio, una cosa y la otra, la lucha con la alimentación, la lucha conmigo misma y se me da por ser auxiliar de vuelo. No sé cómo, pero bueno, dije, bueno, yo lo voy a hacer como no sé, coja sí y bueno, mi mamá me pagó el curso. Eran 2 años donde yo estudié. El primer año muy normal, pero en el 2015 yo ya iba a cumplir 25 años. Ya estaba yo para terminar la tecnología para ya certificarme como auxiliar de vuelo. Y en abril de ese año, a mediados de abril, a mí me da una apendicitis que se me convierte en una peritonitis. Otra vez corre para los... Y el mismo cuestionamiento, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque cuando quiero hacer algo o porque cuando yo quiero reconstruir mi vida, me pasa algo. O sea, ¿será que para mí no hay oportunidad de estudio, para mí no hay oportunidad de trabajo, para mí no hay oportunidad de dinero, para mí no hay oportunidad absolutamente nada? Durante ese tiempo, yo nunca pensé ni en pareja, ni en amigos, ni en... Es más, a los 20 años había tomado la decisión de no ser mamá. Y las razones me decía, ¿pero por qué? Yo le dije, porque yo no quiero que al hijo mío lo abusen, lo golpeen y le hagan todo lo que me han hecho a mí. Esa siempre ha sido la razón. Y durante todos tantos años yo lo dije, no me quiero casar, no quiero hijos, no quiero absolutamente nada, yo solamente quiero trabajar, quiero estudiar, quiero ser... Para mí, el estudiar y trabajar era convertirme en alguien en la vida. Pero la vida misma me decía, oiga, no, no, y no, y no. Y yo inconscientemente, porque obviamente yo conscientemente no decía, no, venga, sígame dando y hágale que yo le sigo. No, yo inconscientemente como que le arriaba y le hacía y le hacía y le hacía hasta que yo decía, en algún momento me tendrá que sonreír o me muero o algo me tiene que pasar. Me da la peritonitis y demás, se le comenta a la escuela dice no, le suspendemos en este momento el semestre porque el próximo semestre tiene unas pruebas de campo. Mi mamá lloraba diciéndome, yo lloraba y yo le cuestionaba, pero ¿por qué mami? ¿Por qué no puedo terminar nada? ¿Por qué no puedo hacer nada? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo 25 años, no voy a poder volar. Eso fue entre abril. En junio de ese mismo año, otra vez entró urgencias porque se me salieron las placas de la pierna. Ya el cuerpo las expulsó y ya tenían que sacarla. Lo que soltó, otra vez. Yo parí, ya estaba yo, mamá. Ya yo dije, no más, yo no puedo más con todo esto.
Yo, el médico, que déjenme en esa sala, ya, déjenme en paz. Salgo de cirugía otra vez, una incapacidad de 6 meses. Siga terapia física. Yo ya con 25 años. Y yo, ¿qué voy a hacer? Ya, yo sentía que ya todo el mundo, mi vida se había ido al piso y demás. Más todo lo que ya venía trayendo. Y me cuestionaba y le decía mucho a mi mamá, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Entonces, en algún momento como de rabia, porque yo actué bajo la rabia y la irresponsabilidad. Yo sabía que uno podía hacer 2 semestres al mismo tiempo en esa escuela. Entonces yo le dije a mi mamá, o yo me gradúo a los 25 o yo me gradúo a los 25. Le dije, mamá, voy a hacer 2 semestres al mismo tiempo. Mi mamá se me puso en contra, mi hermana se me puso en contra, los médicos se me pusieron en contra. En la escuela se me pusieron en contra. La aeronáutica se me puso en contra. Todo el mundo me dijo, Katherine, no. Katherine, tienes 2 cirugías. No te has recuperado una, saliste a otra. Tienes una incapacidad de 6 meses. Katherine, sé consciente de que te puedes hacer daño. Y yo, a mí, déjenme que yo lo haga. Me hicieron firmar un compromiso de que si perdía una materia, perdía los 2 semestres. En esa escuela, cada semestre tenía 12 materias. Y el cuarto semestre tenía 15. Entonces yo vine viendo 27 materias. La directora auxiliar de vuelo me decía, Katherine, ¿estás segura? 27 materias, vas a estudiar de 8 de la mañana a 10 de la noche diariamente. Yo sí, señora, a mí no me importa, estoy coja. O sea, yo actué tanto de la rabia que yo decía, o hago algo o hago algo con mi vida porque estoy remamada de esto. Me mamé, pero bajo el enojo, bajo la rabia, bajo el desespero, bajo el no saber qué caminos tomar, porque ya estaba tan cansada y agotada de tantas cosas que la vida me dijera que no, y yo que sí, y hágale. Efectivamente, me mandé a hacer los 12 meses al mismo tiempo. Nadie creyó en mí, ni siquiera yo, porque sí siempre he tenido el concepto de que fea, bruta, poco interesante, sin futuro, sin herramientas para defenderme en la vida sola. Llegué al punto de sentir que era una carga para mi mamá, una manutención innecesaria para mi mamá. Yo con 25 años y mi mamá todavía me estaba dando absolutamente todo. Fue muy difícil. Yo no les voy a negar que al segundo semestre, al segundo ciclo del semestre, de los 2 semestres, dije, no más, me retiro, porque me duele el cuerpo, me duele la pierna, estoy inflamada. Yo no me había terminado de recuperar de la infección que tenía del estómago, porque yo entré a otra cirugía. Acá es cuando yo empiezo a entender que Dios es muy grande, que a mí no me pasó nada más, porque yo llegué al 7 de diciembre del 2015 terminando todas las materias, graduándome con 27 materias, coja y con 2 cirugías. Fue algo muy gratificante para mí, obviamente, pero esa fue una de las lecciones de vida que yo le pude dar a los demás. Hasta rodeada en un mundo, porque pues las escuelas de auxiliar de vuelo son muy superficial y yo tuve mucha burla. De mí se burlaban mucho porque yo no soy muy alta, pero pues yo fui muy gordita. Imagínense mis ojitos, yo era súper popocha, no se me veían los ojos ni nada. Y me decían, usted no va a volar, usted está coja, usted está enferma, usted no va a poder volar, usted no va a poder ejercer. Obviamente todo eso me afectaba, pero yo seguía. Yo seguía estudiando, yo seguía asistiendo a mis clases, yo seguía, así sea, quejándome, así sea, haciendo de todo, de todas las cosas, para que todo el mundo no, era por mí que yo decía, o yo hago algo, porque siempre en mí estaba el que yo quiero ayudar a mi mamá, yo quiero trabajar, yo quiero tener algo, un cartón, porque mi mamá siempre me decía, mami, tiene que tener un cartón para mostrar y decir, vea, yo sé barrer con este cartón y ahí le van a dar el trabajo. Así me enseñó mi mamá y eso era lo que yo quería en ese tiempo. Pasó todo, me gradué, fue una graduación muy bonita, pero efectivamente sí, muy lógicamente por mi situación de salud, a mí no me dejaron volar. Yo estuve en Avianca, en el semillero de Avianca, me vetaron la licencia. Incluso pude sacar el examen, un examen que nos hacen. La aeronáutica civil te da un repositorio de 500 preguntas, te preparas por 2 meses, vas a la aeronáutica, presentas para que te den la licencia. La licencia está totalmente vetada, no me dejaron volar. Pero en ese entonces, obviamente, a mi mundo se me vino abajo. Nuevamente para abajo. Nuevamente sin entender, entonces ahora que ya tenía 26 años. 26, 27 años. Mi mamá durante como 2006, 2016 me dejó quieta nuevamente. La voy a dejar, mami, que haga lo que quiera. Se quiere quedar en la casa, quédese en la casa. Quiere llorar y me dejó un año sin exigirme absolutamente nada. Y yo ya tenía 26 años. Sobre los 27 años a mí una compañerita de la misma, de la escuela me llama y me dice, Katherine, hay una oportunidad para trabajar con Despegar, pero es a nivel de call center. Y yo lo pensé mucho porque fue en un call center donde tuve la segunda vez que me abusaron. Y era otra vez enfrentarme
a algo que no quería, pero desafortunadamente lo tuve que hacer, porque yo no tenía experiencia laboral. 27 años y no tenía una experiencia laboral, tenía solamente 6 meses de lo que me pasó y el resto no. ¿Por qué? Porque me la pasé de hospital en hospital, de accidente, de situación en situación, de cirugía en cirugía, pongámosle, llevamos como unos 10 años, donde DL y DL y DL. O sea, literalmente trabajé en ese call center 7 años, 7 meses, no aguanté mucho, 7 meses, 8 meses, yo me retiré. Después entré a otra agencia de viajes, con subsidio, luego otra prestada. Eso fue como entre el 2017 hasta el 2016 al 2017, 2018. Ya en el 2019 me retiré del turismo. Dije, no quiero esto más para mi vida. Llega la pandemia y por ende yo no consigo trabajo y vuelve mi mamá. Mami, ¿qué quiere estudiar? Mami, ¿qué quiere hacer? Yo no, mami, pues voy a hacer un diplomado en marketing digital y a ver cómo me va por ese lado. Yo hice un diplomado en marketing digital en el 2019 y conocí un profesor que estaba programando. Me llamó la atención y yo le dije que tengo que estudiar para aprender eso. Y me dice, no, Catherine, eso es una ingeniería de sistema de software, pero haga un técnico para ver si le gusta, si se puede desenvolver. Entre el 2020 y el 2021 lo hice, me gradué. Sí, lo tenía, hice técnico en sistemas, me gradué, normal. Bueno, terminé las materias porque no me había grabado todavía. Cuando terminé todo eso y demás, me escribí como unos semilleros para aprendiz y demás, me llamaron a finales de 2021 y principios de 2022. Tuve todo el proceso del semillero con Indra Colombia y pasé el semillero para empezar. Te pagan con estudiar 5 meses teoría y 8 meses de práctica, ¿cierto? En el área de tecnología. Pues ya en estos tiempos ya está el punto de la tecnología, de la programación, de la infraestructura, de todo a nivel tecnológico, inteligencia artificial y demás. Yo paso todo el proceso. Venía sin trabajo mucho tiempo, pero en mayo del 2022, el 19 de mayo, a mí entre las 10 y las 11 de la mañana me llaman de Indra y de la escuela donde iba a hacer el patrocinio. Me dicen, Catherine, pasaste el proceso. Pero es que resulta que ese día a las 7:23 de la mañana falleció mi mamá. Ya a las 8 de la mañana me lo dijeron a mí. Y cuéntame una cosa, ¿tu mamá estaba mal, tenía alguna situación o fue algo súbito? A una gripa y en 2 días se fue. La muerte de mi mamá fue muy repentina, muy, muy repentina. Ahí quedé yo partida en dos. Y en algún momento con todas las terapias que yo, todas las charlas que yo he tenido con Katherine, le cuestioné y le decía, ¿por qué me llegó la oportunidad? Y ella se me va. Y le decía a ella, y también le dije a la psicóloga cuando me ayudó con lo de mi mamá, le decía, yo prefiero 1000 veces todo lo que a mí me ha pasado, volverlo a pasar, pero tener a mi mamá, porque no solamente pudo haber sido Dios o el universo dándome la fortaleza inconscientemente sin yo identificarla para poder pasar todo lo que me pasaba, sino fue mi mamá, porque yo no quería que mi mamá terminara enterrándome, pero también empecé a cuestionarme y decirme, ¿por qué me pasaron tantas cosas por tantos años? Entonces que hasta en alguna pelea con mi hermana le decía, con las discusiones con mi hermana le decía, dígame en qué momento de mi vida yo estoy feliz, o dígame cuándo me ha ido bien. Mi hermana siempre agachaba la cabeza y me decía, nunca, Kate. Y yo, exactamente. Entonces, ¿qué identifiqué yo o a qué conclusiones he llegado yo hoy en día? Hoy en día, porque yo no pensaba así, yo no razonaba de la manera que hoy en día lo hago, pero absolutamente todas las situaciones que a nosotros nos pasan es en pro de nuestro aprendizaje de evolución. No lo entendemos, porque yo todavía no puedo entender cómo 15 años de mi vida fueron tan luchados y tengo 34 años y hasta ahora estoy empezando a vivir tal cual. Un trabajo, una estabilidad, un empezar a sanar, teniendo la verdadera voluntad, porque cuando yo encontré a Kate, yo ya empecé a tener la voluntad de sanar, de identificar, pero me costó casi 15 años de mi vida, sin contar mi adolescencia, mi infancia, ¿cierto? Entonces, esto no ha sido de la noche a la mañana, es un proceso, todo es un proceso, pero la clave, por lo menos en mi caso, fue la voluntad, fue el decir, yo ya no quiero estar más así, yo quiero estar bien, yo quiero empezar a cambiar toda mi realidad, no quiero repetir patrones, no quiero vivir lo que vivió mi mamá y no quiero que personas a mi alrededor vivan lo que yo viví. Cuando yo empecé a identificar todo eso, también identifiqué el rol de pareja. Yo satanicé las parejas,
satanicé los hombres toda la vida, hasta hace Claro. muy poco que yo vengo a reconocer después de la muerte de mi mamá. Es que eso fue un parteaguas, eso fue quizás el universo donde te dio la oportunidad de decir, ok, ahora te toca a ti. Te brindamos toda la ayuda que necesitabas, pero ahora te toca a ti. Katy, qué importante, qué interesante que podamos aprender ya para ir haciendo el cierre del programa y agradeciéndole a las dos que me hayan acompañado el día de hoy para hacer una luz en conjunto y que las personas puedan aprender a ver las cosas diferente. Porque lo que te quería decir, mi querida Katy, me encantaría escucharte, escuchar tu opinión con respecto a esto. El problema no es el problema en sí, el problema es cómo vemos al problema y desde dónde lo estamos mirando. Así es, Ariel, así es, Ariel. Ahí depende la perspectiva. Por eso es que a través de las sesiones y las terapias lo que hacemos es identificar para que nuestra perspectiva o la forma en que vemos las cosas cambie. Claramente en Catherine también hemos tenido otras herramientas un poco más profundas a raíz de todas las cosas que ella ha pasado para que justamente su energía también cambie, porque eso también, aunque hay un trabajo muy nuestro y de nuestro interior, también hay algunas cosas que quedan allí, como por ejemplo la energía de los abusos, de todo lo que tuvo que pasar en su infancia y su adolescencia. Con ella también tuvimos un servicio que es la sanación de la energía del útero y del linaje femenino, pues para que ella también pudiera liberar estas cosas que le sucedieron, pero que de pronto la energía seguía muy allí y también asimismo, pues como poder ella gestionar mejor ya las emociones y el entendimiento, ¿no? De por qué todo esto, porque a veces sí, nosotros podemos hacer un trabajo interno muy fuerte, pero digamos que ese patrón energético sigue allí y no nos deja pues como seguir o evolucionar o avanzar. De verdad ha sido un proceso largo, pero muy lindo y en el cual ella pues, ha puesto todo su empeño para que sea diferente y bueno para ella. Bien, Catherine Corrales, ¿qué idea final, con qué idea final nos quieres dejar? Que no importa todo lo que pase, de verdad, uno en el momento no lo puede mencionar. Yo tardé 15 años. Yo tardé 15 años y la tragedia más grande de mi vida, que fue la muerte de mi mamá. Yo sé que mucha gente al escuchar esto o al escucharme, pues sí, pero si la abusaron, si le ha pasado tantas cosas en su vida, ¿cómo va a ver que la tragedia más grande de su vida es la muerte de mi mamá? Pues sí, para mí la tragedia más grande de mi vida fue la muerte de mi mamá. Y ello me llevó a también a, como me dijiste en algún momento, Ariel, ya quedaste sola, ya tienes que hacerle, y sé que mi mamá me está cuidando y me está guiando, pero físicamente ya en este plano ya me toca solita. Al tocarme sola, identifiqué la voluntad y la necesidad de sanar, pero verdaderamente sanar conscientemente y hasta tener una reconciliación con Dios y con todo lo que Él nos ofrece, porque también obviamente caí en el culparlo, en que ¿por qué me das la vida y me das todo esto? Porque tú no existes. Renegué muchas veces de Dios, aunque interiormente siempre he dicho, bueno, gracias Dios, gracias esto, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cierto? Ya mucho tiempo ya dejé de cuestionarme y dejé que actuara a su manera, pero como lo venía diciendo, me tardé 15 años. Esto no es de la noche a la mañana, porque cada proceso, cada situación y cada vivencia te va como cultivando y te va formando para que llegue el momento adecuado, las maneras totalmente inexplicables, porque desafortunadamente tuvo que morir mi mamá para que yo realmente dijera, yo tengo que sanar todo esto de mi vida, todo esto que a mí me está doliendo, porque es que yo también merezco ser feliz, porque es que yo también merezco estar bien, porque yo también merezco tener una vida a la que Dios me envió. Ya yo digo que, como me decía Kate, ya hiciste la tarea, ya estás pasando tantas cosas, Kate, es momento de recibir. La cosa está en lo que estoy trabajando junto con Kate, Claro. es en recibir, porque como me acostumbré o la vida misma me adecuó a quitarme tanto,
tanto, de tantas maneras y de todas las cosas que yo no entendía y siempre me cuestioné mi adolescencia, mi niñez. Yo cómo voy a recuperar todo eso. Yo como convirtiéndome ya en un ser adulto, en una mujer, ¿cómo voy a recuperar mi niñez? ¿Cómo voy a recuperar mi infancia? ¿Cómo voy a recuperar el tiempo? Porque todos tenemos claro que lo único que nos recupera es el tiempo. Pero Entonces, esos fueron, digamos así, todos tus aprendizajes. Y digo, eso es lo que todos tenemos que ver, en realidad. Esos fueron nuestros aprendizajes para ahora sí, como quien dice, estoy estudiando actuación, ahora me toca actuar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, te tocó aprender todo eso y ahora llevarlo a cabo. Bueno, queremos avisarles también y vamos a dejar el número de teléfono para que nos contacten. Catherine y yo estamos haciendo dueto para colaborar con las vidas de muchos de ustedes. Bueno, les invitamos también a que si desean generar cambios, nos pueden contactar, ¿cierto, Kate? Así es, igual. Por eso esta invitación a este programa, Catherine, en algún momento también quería seguir evolucionando y haciendo seguimiento a su proceso y le interesaba mucho justamente este dueto y se nos dio la oportunidad de seguir trabajando juntos con ella y bueno, y claramente si ustedes están interesados en cualquiera de nuestros servicios, de hacer partícipes y vivir la experiencia de esta dupla, es una invitación excelente para que se animen, pero todo está en la voluntad de querer hacer cambios en la vida como los hizo Kate y que sé que ahora la vida le recompensa cada minuto con felicidad y muchas cosas lindas que ahora ocurren en su vida gracias a ese cambio de vibración y de frecuencia que ella ahora tiene y ha aprendido a manejar en su vida. Todo empieza con la decisión, con el tenernos paciencia, porque estos procesos no son de un día para otro. Pero otra cosa más, que lo digo y lo vuelvo a decir, aprender a dejarnos en paz. A veces somos nuestros peores verdugos y eso nos hace todavía más daño. La verdad que no lo necesitamos. Catherine Corrales, Catherine Suica, placer haber estado con ustedes nuevamente. Gracias a todos quienes nos están mirando. Ya sabemos, tomemos decisiones. Dejemos que nuestra intuición nos vaya guiando, que nos va a llevar a buen puerto. Soy Ariel Svi con el programa Mirando la Adversidad desde el Amor. Nos vemos. Hasta la próxima.